comenzamos con el tema que nos toca hoy, que es el paso de extender, ¿no? El paso que se llama. A ver, para los que no se acuerdan de los 8 pasos, si se acuerdan de la palabrita, el acrónimo ese, ríe, ADEP, ríe, reconoce, identifica, apropia, entra, devuelve por mí, devuelve por todo, y E, que es la que nos toca hoy, es extender. Extender, y nos tocará después pedir, ADEP. Bueno, entonces este tema de extender es como también como cuando decimos que la vida en la divina voluntad es oración continua y reparación continua, porque es la vida de Jesús, que es oración constante, ¿no? Continuamente. Bueno, pues esto de extender es lo mismo. O sea, hay una parte consciente y una parte que se está dando de por sí. Cuando nosotros vivimos en la divina voluntad, eh, de por sí nuestros actos, como son luz, se están extendiendo. La luz de por sí se extiende, ¿no? Bueno, pues y nuestros actos se están extendiendo. Pero luego hay otra parte en la que Jesús nos pide a nosotros que nos extendamos, que nos pongamos, porque quiere que lo hagamos conscientemente. Entonces, voy a compartir la pantalla, a ver, ¿dónde estoy aquí? Comparto la pantalla, muy bien. Espera que lo subo para arriba. ¿Y ustedes? Las minimizan. Bueno, esto de extender, bueno, vamos a ir leyendo poquito a poco y hasta dónde llegamos hoy. Tiene unos conceptos, se van a incorporar aquí unos conceptos nuevos. Y todo esto, no se preocupen, que no tienen que entenderlo todo, pero les va a ir sonando, es para que les vaya sonando. Cuando digo que cuando hablamos ya del final del partido, también cuando se habla de la divina voluntad, se habla ya del fruto de un alma que está viviendo. Y nosotros, claro, Jesús no espera que cuando empecemos ya estemos viviendo. Pero vamos a intentar cada vez más, pues eso sí, vivir como si viviésemos, como decía Javier, vivir como si viviésemos. Entonces, el Señor solo espera de nosotros que con los conocimientos que tenemos vayamos viviendo. Entonces se van a incorporar, como decía antes, unos conceptos que pueden ser un poquito a lo mejor distintos, no importa. Lo que está en gris, a medida que vamos, son cosas que he añadido, ¿no? Entonces esto de aquí, por ejemplo, en el 7º paso, cuando ya nosotros hemos hecho nuestro el amor de Dios, lo hemos comprendido, hemos identificado los actos, hemos girado por donde nos haya llevado la divina voluntad, la vida de Jesús, la vida de la Virgen, la vida de los santos, el Espíritu Santo, la creación, en fin, circunstancias. Cuando ya hemos ido entrando, ya hemos hecho el amor nuestro, lo hemos devuelto. ¿Recuerdan esa oración, fluyendo contigo, Jesús, por mí y por todos, ¿no? Primero me hago una con Jesús, como ya tengo al hacerme una con Jesús en mis pensamientos, los sentidos de mi cuerpo y las potencias de mi alma, ya tengo conmigo todo lo de Jesús. Entonces con eso yo cubro conscientemente, los puedo hacer a todos, o sé también que yo viviendo llevo a la humanidad conmigo y por lo tanto se está extendiendo sobre todo ese acto de fusión, lo que Dios Jesús me ha dado, se está extendiendo sobre todo. Yo hablo, pero llevo en mí las voces de todos, me muevo, llevo los movimientos de todos, etc. Entonces, la razón por la que Jesús nos dice, me devuelves por todo, y también dice que te extiendes. También se lo dice a veces a Luisa, hija, extiéndete, o yo me extiendo. Bueno, ¿se extiende para qué? Para obtener creaciones de vida divina. Y en una lectura que leía hoy, decía Jesús, en esta de aquí del 20:59, porque extendiéndonos, que se hace ipso facto y también se hace cuando nosotros nos extendemos, pues me pongo este amor tuyo, lo quiero colocar, Jesús, en el cielo, en la tierra, en el sol, en los niños, en las personas, etcétera. Dice Jesús que también es extendiéndonos y nos extendemos con el don ipso facto, así el Señor va a tener su gloria completa y las criaturas podrán tener adquisición de todos los bienes. También lo dice en esa lectura muy interesante, léanla. Pero se hace por medio, pues eso, de que Él pueda multiplicarse. Extenderse significa extender la propia vida divina. O sea, cada uno de nosotros hemos sido puestos en el tiempo para tener participación de la divinidad, o una vida divina creciente en cada alma, ocasionando así, de esta manera, nuevas creaciones de vidas de Dios, porque estamos participando de la potencia creadora. En Dios, cuando crea en el hombre,
lo mismo que cuando Él se extiende en Él, son vidas divinas, entre comillas, que crea. Y te aclaro, solo hay una vida divina, pero es como en la Eucaristía, que solo hay un Jesús, que cuando se consagra son muchas hostias, mucho Jesús, pero un solo Jesús, ¿no? Y esto es el verdadero reinado de Dios o el reino de Dios en la tierra. Lo vuelvo a repetir, esto de extendernos, este don se nos da para que el Señor tenga ahora por fin su reino en las almas. Eh, mm, Les daré algunas lecturas sobre el reino de Dios. Es más, les voy a mandar un documento sobre el reinado de Dios porque, en resumen, si abriéramos los micrófonos y les preguntara, ¿qué creen ustedes que es el reino de Dios o el cumplimiento del Padre Nuestro? Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto es el reino de Dios, el cumplimiento de que se haga como en el cielo, en la tierra. Y si pensáramos, diríamos, bueno, ¿qué ocurre en el cielo? ¿De qué viven los santos en el cielo? ¿De qué están participando? Pues de la vida divina, de Dios mismo, y cada alma según la capacidad que se ha llevado desde la tierra. Entonces, el reinado, en otras palabras, de Jesús, o el reinado cuando lo decimos con todos los títulos, el reinado eucarístico, porque el reinado eucarístico es Jesús vivo, ¿no? O el Inmaculado Corazón de María. ¿Cuál es el reinado del Inmaculado Corazón de María? Pues de la vida divina operante totalmente en ella. Bueno, pues ese reinado, es esto, que la criatura, como dice en una lectura, tenga la vida divina, pero en cada uno de sus actos. Esto es lo que significa el reino de Dios. Entonces, así por encima, ¿no? Ya les digo, les mando ese documento para que lo estudien y vean, porque nos hacemos mucho lío con el reinado eucarístico de Jesús, el reinado del Inmaculado Corazón de María y todo eso. Hacia dónde vamos en este tiempo de la historia es en esos reinos, pero ahora en nuestras almas, o en otras palabras, la extensión de la vida divina o de las vidas divinas que Él ha sacado para cada uno de nosotros, una sola vida, ¿no? Bueno, para cada alma. Y cada alma tiene que convertirse en un reino. Y como dice en ese documento del reino, que sí lo quería leer para que quede grabado, porque a veces la gente pues no tiene, pero lo voy a leer. Está en el documento lo que es este reinado, que tiene que ver con esto de extendernos. Eso está en la lectura, dicen 23-28. Si nuestro reinar no es como el reinar de las criaturas, o sea, como los reyes de la tierra que dominan y reinan sobre los actos externos de ella, y ni siquiera sobre todos los actos externos, pero de los internos no saben nada, ni tienen derecho de soberanía, porque no sale de ellos la vida, o sea, de los reyes, la vida de sus súbditos no salen de ellos. No sale la vida, no sale el pensamiento, no sale la palabra de sus dependientes. En cambio, esto es el reinado eucarístico de Jesús y de la Virgen. De mí sale la vida de todo el obrar interno y externo de las criaturas. Por eso, las criaturas deberían ser actos, porque sobre cada acto de ellos que hacen pende el acto de la Madre Celestial y el mío, y como soberanos lo forman, lo dirigen y le dan la vida. Bueno, pues esto es constituyéndose, perdón que termino más adelante, constituyendo vida de todo para formar su vida en cada ser y bilocándose en cada criatura pudiese tener tantas vidas suyas y tantos reinos para dominar por cuantas criaturas salían a la luz. Y luego hay un ejemplo de cómo es este reinado en Luisa. Bueno, pues esto es el reinado. Entonces, pero ahora vamos a estos conceptos que yo les dije antes, para matizar, para enriquecer el concepto de extendernos, porque sabemos que la luz se extiende por sí sola, que lo que el Señor está haciendo, que su belleza, su potencia, su inmensidad en cada acto nuestro, que es todo Él, quiere que se extienda y que cuando llamamos a la divina voluntad y obramos en la divina voluntad,
ipso facto, se está comunicando a todo estos actos. Bueno, pero para enriquecer, vuelvo a repetir este concepto, dice uno, bueno, si Dios es acto único, dice aquí, creará cosas nuevas. Si ya está todo hecho, ¿cómo es posible que el Señor quiera continuar con su creación? Le preguntó a Juan. Entonces me dice, bueno, primero unas aclaraciones del por qué la necesidad de nosotros, de la necesidad de la humanidad de Jesús. Si Dios es acto único, si Él se autoabastece, por así decir, si está pleno, ¿para qué quiere Él cosas nuevas? Bueno, pues entonces unas aclaraciones de la necesidad de esto, de tener otras humanidades, la primera la de Jesús. Cuando eh, Jesús le habla de su nacimiento a María Valtorta, le dice lo siguiente: en verdad os digo que soy uno con el Padre ineterno y estoy unido a Dios como hombre, porque en verdad ha acontecido que el amor haya llegado a lo inimaginable en su perfección, revistiéndose de carne para salvar a la carne. O sea que la perfección de Dios consiste en crear una humanidad fuera de sí, para que nos vaya sonando este concepto, porque ahí vamos a entrar nosotros. Entonces, la perfección de Dios, esto de extender, de devolver por todo, de todo esto, tiene que ver con la perfección divina, donde Dios se reviste de carne para salvar a la carne, y más que salvar, para volver a tener otra carne, o sea, algo fuera de sí donde Él pueda continuar extendiéndose. Ya Luisa le va a decir, he aquí el prodigio de los prodigios, Dios y hombre, hombre y Dios, que sin dejar al Padre y al Espíritu Santo, viene a habitar con nosotros y toma carne humana. Eso se lo dice a Luisa en esa lectura, al 4:41. O sea, que la perfección de Dios se consuma en la creación de una humanidad que no es Dios, aunque hipostáticamente unida al Verbo, donde poder extender el acto único, cuál es su vida, con todos sus efectos. Y así es como Él crea o saca de sí cosas nuevas, porque el ser divino es la eterna novedad, que siempre nuevo en todas sus obras. Es decir, que Dios solo tiene un acto y ya no puede hacer más actos. Entonces, ¿cómo puede continuar sacar actos de sí? Porque dice el Señor que cada vez que nosotros obramos en la divina voluntad, saca cosas nuevas que el cielo todavía no ha experimentado. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hace Dios esto? El volver a sacar cosas. Pues lo hace de dos maneras. Primero, creándose una humanidad capaz de contener a la divinidad, otorgándole su voluntad. Esa es la humanidad de Jesús, pero ahora estamos nosotros en Jesús. Entonces lo vuelve a repetir. Y esto de aquí abajo es una aclaración del punto este de aquí arriba, donde estaba el asterisquito, aquí. Y toma carne humana, ¿no? Dice aquí, la creación se hizo para el Verbo, para el Hijo. Y nosotros entramos en este plan, pero en el Hijo. Jesús tenía que haber venido en gloria a reinar, es decir, a continuar extendiendo sin obstáculos la vida divina. Esto es reinar para Dios, extender la vida divina sin obstáculos, o el acto único de Dios, extenderlo. Por eso la redención fue plan B. Ahora, arreglado el problema, con el desembolso de su sangre y de sus penas, con el don de la divina voluntad, se prosigue donde Adán lo dejó, llevando a cabo aquello que ha decretado eternamente. Sus decretos se cumplen sí o sí. Eso. Bueno, entonces, lo hace creando la humanidad. Y ahora la humanidad de Jesús, el segundo paso, y nosotros en él, la humanidad de Jesús, ahora es el motor. Mire qué interesante es esto. La humanidad, y la nuestra y la de Jesús, es el motor de la divina voluntad en el adextra. Siempre hemos dicho, la divina voluntad es el motor de Dios, por supuesto. Y esta obra la sigue haciendo la divina voluntad. Pero, por así decir, nosotros ahora nos convertimos en el adextra de Dios en motor
de la divina voluntad, para que vean la importancia nuestra. ¿Por qué? Porque nosotros le cedemos a Dios el movimiento humano, o sea, cuando le decimos que cede el movimiento humano es que le cedemos todo lo nuestro, o sea, eh, nuestros impulsos de vida, se los estamos dando cuando estamos llamando a la divina voluntad, cuando queremos que ella se ponga en movimiento. Lo que estamos haciendo es al mismo tiempo ser motor para que continúe la divina voluntad, su obra de creación, cuál es la extensión de su vida divina. Por consiguiente, como nosotros somos en el Hijo, nosotros somos el motor de la divina voluntad. Ella me cede su movimiento y yo el mío. Señores, que le encanta ponernos a su mismo nivel y que no podamos decir, señores, que yo soy un poquito menos que tú. No, es que tú eres perfecto, pero yo soy imperfecta, entonces entiende. Y Jesús dice, no, no, no. Yo te doy todo lo mío y tú me estás dando todo lo tuyo. Yo soy motor, pero ahora tú también eres motor para mí. Te necesito. Entonces, esta humanidad, por esto, este acto, a ver, esta humanidad creada con la voluntad propia de la naturaleza humana cede su movimiento en el tiempo para que la divinidad repita su acto único o su vida divina, ya que al tener a la divinidad obrante en esta voluntad humana, gracias a la divina voluntad, lo que acomete esta criatura adquiere el valor de actos divinos. Bueno, todo esto nos va sonando, ¿no? Por eso, este acto único encuentra la posibilidad de desarrollarse en el tiempo, duplicándose, adquiriendo siempre características de novedad. Y aquí radica la felicidad de Dios y la perfección del amor verdadero, un continuo desahogo, continuas creaciones, vidas divinas o vida divina multiplicada por tantos actos cuanto realiza la criatura. Por lo tanto, haciendo algo de elucubración, de pensar, de reflexionar, Dios se completa, fíjese lo que estamos diciendo, con una humanidad creada. Por lo tanto, ¿quiénes somos nosotros los seres humanos? Sin mi movimiento de vida, el suyo no puede moverse. Le soy indispensable y solamente las criaturas que tienen la divina voluntad, esto se puede llevar en plenitud, se puede llevar a cabo perfectamente. Hay una lectura que no puse aquí, que dice el Señor, esto es lo que significa entrar en mi voluntad. Hablando de poner en movimiento a Dios, dice Jesús. Esto está en el 15:33. Esto es lo que significa entrar en mi voluntad. Agitar, remover mi ser y decirme, mira cómo eres bueno, amable, santo, inmenso, potente, eres el todo y yo quiero moverte todo para darte, para amarte y darte placer. ¿Y a ti te parece poco? Esto es una lectura que voy a incorporar aquí porque lo explica muy bien. Esto es lo que significa llamar a la divina voluntad, entrar en el divino querer, entrar en la divina voluntad, o entrar en Jesús, entrar en su vida, todo lo mismo. Agitar, remover mi ser y decirme. Es como echarle piropos, ¿eh? Él se escucha, se ve movido y vuelve a oler sus perfumes de su belleza, de su inmensidad, de su inmutabilidad, que es lo que él busca. Y ahora vamos a ver por qué. En la próxima de esta lectura que vamos a ver va a expandir sobre la idea de esto de extenderse. Pero, que ya sabemos que extender ahora, después de lo que hemos dicho, si yo le digo qué es extender, qué es lo que Dios busca, pues podríamos decir, es bilocar, repetir su propia vida, que es de lo que trata. Entonces, ¿por qué tiene tanto empeño el Señor de repetirse, de bilocarse? Por esto que dice aquí. Y esta es la idea que a los que son más nuevos les va a sorprender. Pero estas son palabras de Jesús. No, es una lectura que está en la 35:12 que yo, para entender este concepto, le cambié el orden, para entender lo que quiero decir de la importancia de entender que aquí, como decía al principio de la reunión, el protagonismo lo va a tener, lo quiere él
Él quiere ser el centro de todo, quiere ser el actor, el espectador, y alrededor de, bueno, de que gire todo alrededor de él, ¿no? Él es la rueda, ¿no? Y que todo gire alrededor suyo. ¿Por qué? Por esto. Porque dice el Señor que el verdadero amor comienza de sí mismo. A ver, esto ya nos puede chocar y resultar un poco extraño. Vamos a leerlo. Dice Jesús. O sea, las cosas son así porque Dios se ama a sí mismo. Por esto es todo así. Vamos a ver cómo lo explica. Hija mía, no te maravilles. Todo es posible a mi voluntad. El verdadero amor, cuando es perfecto, comienza de sí mismo. Y el verdadero modelo es la Trinidad sacrosanta. Por eso Dios es Trinidad. Por esto, precisamente, porque la divinidad se ama a sí misma y el verdadero amor es Trinidad. Entonces, el verdadero amor tiene que tener estos tres movimientos. Si no los tiene, no es amor. Y el ejemplo, el modelo es la Trinidad. Si mi Padre celestial se amó a sí mismo y en su amor generó a su Hijo, cuando se amó a sí mismo en el Hijo. Yo, su Hijo, me amé a mí mismo en el Padre, y de este amor procedió el Espíritu Santo. En este amarse a sí mismo, el Padre Celestial generó un solo amor, una sola potencia y santidad, y así de todo lo demás. Vinculó la unión inseparable de las tres divinas personas. Y cuando creamos la creación, nos amamos a nosotros mismos. O sea, esto que dijo aquí, antes de pasar a la creación, dice, generó un solo amor. O sea, el verdadero amor, por eso tanta llamada a la unidad es a esto, a ser uno, un mismo amor, una misma belleza, una misma potencia, pero en Dios se concreta en personas divinas. ¿Sí? Pero el origen de todo es un amor que, como decíamos en ese artículo, si alguien lo leyó, de Santo Tomás, ser y conocer en Dios es lo mismo. Entonces, Dios, o sea, el conocimiento de sí o el amor de sí es una sola cosa en Dios. Y Dios lo que quiere es repetir esto. Por esto nos está dando todos estos conocimientos. Porque es el mismo. Todo esto, por eso dice que el libro del cielo es Él. Estos conocimientos es Él. Entonces, conocer es vivir a Dios. Entonces, el amor, por eso nos quiere llenar de este amor, que es amor de conocimiento, pero es un conocimiento que es experiencia, que es vivencia de la divinidad. Bueno, entonces este movimiento, dar, recibir y comunicar, esto es lo que significa, lo que quiere él ahora repetir y extender en nuestros actos. Y si nosotros cuando creamos la creación, nos amamos a nosotros mismos, nos conocimos a nosotros mismos, nos vivimos a nosotros mismos. Lo podemos poner con estas palabras. Así que nos amamos a nosotros mismos en el extender el cielo. O sea, cuando Dios hizo el cielo, se conoce a sí mismo en el cielo. Se experimenta, se vuelve a experimentar, se vuelve a vivir a sí mismo en el cielo. En el crear el sol igual. Fue el amor de nosotros mismos lo que nos impulsó a crear tantas cosas bellas, dignas de nosotros e inseparables de nosotros. ¿Mm? Y cuando creamos al hombre, el amor de nosotros mismos se hizo más intenso y amándonos a nosotros mismos en él, nuestro amor reprodujo nuestra vida y semejanza en el fondo de su alma. No se puede dar sino lo que se tiene. Y como nuestro amor era perfecto, amándonos a nosotros mismos, no nos podíamos separar de lo que salía de nosotros. Estas palabras son mías. La creación del hombre fue otra de las perfecciones divinas. Lo que dijo, la perfección inimaginable de Dios al crear una humanidad, nos dijo antes. Bueno, pues esto es, la creación nuestra es parte de la perfección divina. Entonces, esto, ahora vamos a seguir con la lectura, pero esto de aquí
que hemos leído, que a lo mejor nos puede salir un poquito raro, piensen en los artistas, en un artista. ¿Qué hace el que crea algo? Quiere crear algo a su imagen y semejanza. O, por ejemplo, tú te compras una casa y enseguida, ¿qué quieres? La quieres hacer a tu imagen y semejanza, con los colores que te reflejan a ti, pones los muebles, pones aquello en lo que tú te encuentres a gusto, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Dios cuando nos crea a nosotros, cuando lo crea todo. Él quiere volver, pero se quiere sentir a gusto. Entonces lo hace todo a su imagen y semejanza. Y entonces esto es lo que nosotros, donde el papel que tenemos, ¿no? Donde Él va a extenderse, va a ponerse para volver a experimentarse. No se puede dar sino lo que se tiene. Ahora, nuestra voluntad con el querer a la criatura para que viva en ella, para formar su reino, ya sabemos que es el reino, extender su vida, el rey, de donde parte, para formar su reino, que quiere decir que esta criatura de parta los pensamientos, las obras, los deseos, todo parta del propio rey, o sea, es la propia vida del rey extendiéndose en la criatura. Entonces esto es formar su reino. Con el querer a la criatura para que viva en ella, para extenderse, para formar su reino, se ama a sí misma. Y amándose a sí misma, conociéndose que es lo mismo, quiere dar lo que posee. Y solo está contenta cuando forma la repetición de nuestra vida, cuando obra en los actos de la criatura y triunfante y victoriosa, con suma gloria y honor nuestro, nos la lleva a nuestro seno divino para hacer que nosotros reconozcamos nuestra vida en el obrar de quien vive en su crear. O sea, nos la lleva. ¿Quién nos la lleva? La divina voluntad. Cuando nosotros estamos viviendo en la divina voluntad, ella está presentando, o sea, se presenta a sí misma estos actos que están saliendo de nosotros, y está él viendo este reino formándose en el alma. Dice, es propiamente esto lo que significa amarse a sí misma en lo que quiere hacer y producir. Son palabras de Jesús. Darse a sí misma para poder formar otro ser similar a ella. Voluntad es la fecundadora y la inseminadora de nuestra vida. O sea, la voluntad en Dios es la fecundadora y la inseminadora de nuestra vida. Recuerden que decíamos, la voluntad es una sustancia toda de luz que produce una infinidad de amor. Pues ella es la que fecunda e insemina y forma la vida divina, que es una vida de amor. Y donde encuentra almas dispuestas, se ama a sí misma. Con su amor la fecunda y siembra en ella sus actos divinos, los cuales, unidos juntos, forman el gran prodigio de la vida divina en la criatura. Por eso, déjate en poder de mi voluntad y haz que haga de ti lo que ella quiere hacer. Y seremos felices, tú y yo. Déjate en la voluntad y ahora que en el día a día haga lo que quiera. Comprendo, Juan, sobre esto del amor a sí mismo, que si no lo hubiese revelado el Señor habría dicho que no es verdad, porque toda la vida nos han enseñado que hay que olvidarse de uno mismo, pues como Dios, ¿no? Que se olvidó de sí. Dice, esto es profundísimo y hermosísimo. Se olvidó de sí, sí y no. ¿Cuántas veces el Señor le dice a Luisa que la redención, que nos parece que es el amor más generoso y lo es, era para salvarnos? Pero dice el Señor en muchas lecturas, hija mía, la redención era lo necesario para yo recuperarme en la criatura. O sea, la redención existe, era necesaria, había que pagar el precio, había que pagar las deudas, pero el fin último era el recuperarse a sí mismo en la criatura. O sea, lo hizo todo por amor a él, otra vez. Bueno, pues no sé si les parece a ustedes algo novedoso, pero esta idea del amor a sí mismo, ahora sí lo entiendo, ¿no? Porque este ser no es un ser egoísta. Su verdadero ser, cuando se recupera
asimismo en la criatura para poder continuar la esencia de su ser, que es multiplicarse y extenderse. Ciertamente, amigo, ahora explica Jesús cómo se extiende en el alma. Ahora vamos a ver cómo se extiende en el alma. Espérame una cosa aquí. Bien, bien. Dice, bueno, esto de extenderse, si lo quieren leer, esto de que se olvidó, lo pueden leer en la página 102, hay una lectura aquí. Sí, en la lectura, en la página 102, en la lectura 33:15, no sé si llegaremos hoy, bueno, pero ahí se pone, explica esto que acabo de decir, más adelante, de que Dios se salva a sí mismo en la criatura. Entonces vamos a ver cómo, esto dice Jesús, cómo se extiende en el alma. Muy fácil. Dice, el querer divino continúa invistiéndome. Siento su movimiento en mí, que conforme se mueve habla, pero con tal elocuencia que si no hiciera un prodigio para hacerse entender, yo no podría repetir lo que dice. Es más, se adapta a mi capacidad, porque si habla, siendo su palabra creadora, quiere crear el bien que posee su palabra. Y si yo no lo entendiera, no podría hacer mío aquel bien, ni darlo a los demás como propiedad del fiat supremo. Por lo anterior estaba yo pensando, ¿cómo puede ser que su movimiento es palabra? Y mi dulce Jesús, visitando mi pobre alma, todo amor me ha dicho, hija bendita del querer divino, tú debes saber que donde reina mi voluntad, con su potencia creadora, su movimiento es palabra. Recuerden que Dios es movimiento, su ser es vida. La vida, o sea, la palabra vida en sí es un poco, bien, es una descripción, pero la esencia de esa palabra es el gerundio, viviendo. Entonces, Dios es un ser que es gerundio, déjame decir. Su movimiento es, Él es movimiento continuo. Entonces, lo hizo todo con una palabra. Entonces, la palabra es importantísima en Dios. Por eso tenemos estos libros y tenemos la Biblia y tenemos la palabra hecha carne. O sea, es comunicación. Pero la palabra, no solo de palabras articuladas, sino la palabra nos ayuda a entender las cosas, ¿no? A comprender. Pero la palabra es algo, es verbo, ¿no? Es crea, indica acción, indica movimiento. Entonces vamos a seguir. Dice, su movimiento es palabra, habla en las obras, en los pasos, habla en la mente, en el respiro. Como quiere extender su reino, así habla para crear su vida divina en cada acto de criatura. Yo digo que aquí la expresión de hablar no es solo libro de cielo, sino es una acción de Dios, es el verbo, pero es el verbo personificado, que es vida. Entonces, el movimiento de Dios es el verbo encarnado que contiene um, toda una acción. Y la acción de Dios es la vida, pero la vida de la belleza, la vida de la potencia, todo en acto, todo en movimiento. Ese es su ser, ponerse en movimiento. Entonces, una palabra de expresarse, Dios se quiere expresar. Entonces, Dios se quiere expresar, Dios es palabra, Dios es acción. Por eso es verbo, es acción. Pero esa acción es belleza, inmensidad, lo de siempre, ¿no? Todas las cualidades divinas en movimiento. Entonces, como quiere extender su reino, así se expresa Dios, habla, para crear su vida en cada acto de criatura. Por eso se necesita suma atención para oír dónde quiere iniciar sus enseñanzas. Suma atención para ver qué está haciendo. ¿Sí? Palabra, acción. ¿Qué está haciendo? Por eso los giros, ¿no? Esto es lo mismo que lo que dijimos antes, lo que pasa es que está dicho de otra manera. Para huir, o sea, ¿qué está haciendo el Señor? Pues en mi vida personal, en las circunstancias o en la de los demás. ¿Eh? ¿Qué está haciendo? Pues está repitiendo su vida o ¿qué está enseñando? ¿Qué está diciendo? Entonces ahí es donde él dice, sé atenta, atenta pues a su movimiento de vida, que es verbo, que es palabra, que es acción. Con la potencia de su palabra, inviste el acto humano, el respiro, el latido, el pensamiento, la palabra humana, y en ello forma su obra divina.
el respiro, el latido, el pensamiento, la palabra divina. Estos actos, fíjate qué relación está haciendo de la palabra con los actos, simplemente que es palabra porque es verbo, es acción. Entonces lo podemos interpretar como movimiento, lo mismo, ¿no? Estos actos llenos de movimiento divino, de palabra divina concretada en expresión de Dios, se elevan al cielo, se presentan ante la Trinidad Sacrosanta. Recuerden que estamos diciendo cómo se extiende el verbo en nosotros, Jesús en nosotros, Dios en nosotros, invistiéndonos, ¿no? Entonces, se encuentra a sí mismo. Perdón, esos actos se elevan al cielo, se presentan ante la Trinidad Sacrosanta, nuestra divinidad mira estos actos y ¿qué cosa encuentra? Se encuentra a sí misma en estos actos, reproducida su vida. La misma Trinidad Santísima ve el prodigio que ha hecho nuestra voluntad, que con su potencia ha investido a la criatura, haciendo de ella la repetición de nuestra vida. Y oh, cómo quedamos contentos, raptados, porque encontramos en ella, esto es el fruto de la extensión de su vida en nosotros, la santidad que nos semeja, nuestro amor que nos ama, la inteligencia que nos comprende, nuestra potencia y bondad que nos lleva con los vínculos de nuestra dulzura a amar al género humano. Nos reconocemos en ella y encontramos la obra de la creación tal como nosotros la queremos. Está hablando ahora de nosotros, del ser humano. Uno solo de estos actos, recuerden, para seguir uniendo, el reino es que Dios puede extender su vida en el alma. ¿Y dónde lo hace? En los actos de la criatura. Entonces, uno solo de estos actos contiene tales maravillas que no encuentran lugar donde poder ponerse. Tanta es su grandeza. Solo en nuestra inmensidad encuentran el lugar donde pueden ponerse y permanecer. Y estos actos quedan fundidos con nuestros actos. Por eso necesitamos el don de la divina voluntad. ¿Qué gloria no será la nuestra y también de la criatura de que sus actos, en virtud de nuestro fiat, recuerden palabra, fiat es una palabra, es un verbo que significa hágase, en virtud de nuestra acción que se pone en movimiento, tienen su puesto en los actos de su creador? O si todos conocieran qué significa vivir en el querer divino, vivir en la vida divina, vivir en el acto único, vivir en el acto cumplido, que es Jesús, Jesús es la vida, hacerlo reinar, ahora ya decimos, ¿qué es hacerlo reinar? Pues que me comunique su vida el Espíritu Santo, que ponga en mis actos todo lo de Jesús. ¿Y qué es todo lo de Jesús? Todo hecho, todo rehecho. Hacerlo reinar. ¿Qué es hacerle reinar? Que viva en mí toda la vida de Jesús con todos sus frutos. Harían competencia para hacerse investir, para hacerlo hacer que la criatura sea la repetidora de la vida divina. El amado Jesús ha hecho silencio y yo he quedado inmersa en el mar del querer divino. Y asombrada, como asombrada decía, Dios mío, ¿hasta dónde puede llegar quien vive en tu querer? Y una cantidad de pensamientos como tantas voces decían y decían, pero no sé repetirlo. Tal vez sabré hacerlo cuando esté en la patria celestial, porque poseeré el mismo lenguaje de allá arriba. Y después, estando como preocupada, mi sumo bien ha continuado su decir, que sigue arriba en el punto cuarto de esta lectura, ¿no? Entonces, vamos a dejarlo, lo dejamos aquí por hoy, porque ya es un poquito para poner el puzzle de la vida propia en su sitio ahora. Y digo, bueno, a ver, Jesús quiere extender su reino, que es extender su vida.
para él tener creaciones, para volver a seguir sacando creaciones de vidas nuevas. Y eso significa que por fin Jesús, el reinado eucarístico, el reinado del Inmaculado Corazón de María, ya está aquí en la tierra. Ya está en acto, ya está teniendo lugar, ya no hay que esperarlo. Ya con el don de la divina voluntad, porque dice aquí, busco dónde pueden deponerse, dónde pueden ponerse todos estos actos en mi inmensidad. Pero ¿quién tiene ahora la capacidad de contener la inmensidad divina? La criatura que vive en la divina voluntad. Entonces, extender la vida, pero la vida no como sustantivo, sino como verbo. La vida en acción, que es el fiat divino. El fiat divino es el mecanismo, ¿se acuerdan? El dibujito, tenemos el motor, que es la divina voluntad, que se acciona por medio de un mecanismo, lo hace todo. Ese mecanismo es su palabra, es su verbo, esta acción. Bueno, pues esta acción va a producir esa vida. Pues esto es lo que Él quiere hacer en nosotros. Y esta es su perfección. La perfección de Dios ha llegado a lo inimaginable, ha llegado a lo inimaginable en su perfección, revistiéndose de carne para salvar la carne. Y ahora, salvar la carne, eso es a María Valtorta, que no conocía la divina voluntad. Pero luego a Luisa le dice, salvar la carne para salvarme a mí, para salvar mi acción en las almas. Y yo poder continuar y repetir y todo eso. Bueno, no hemos terminado el tema de extender, porque queda más por ver, pero creo que por hoy, con esto que hemos visto poquito, tenemos suficiente.